Lección 133. No le daré valor a lo que no tiene. Comentada por Jorge Luis Álvarez Castañeda. Jesús es un excelente maestro y busca que haya un equilibrio en sus enseñanzas. Ayer vimos un tema muy teórico y hoy pasamos a un tema más práctico: los beneficios que obtenemos al saber elegir. Y de eso se trata hoy la lección 133. No le daré valor a lo que no tiene. Jesús nos dice en la lección: no pides demasiado de la vida, al contrario, pides demasiado poco. Cuando dejas que tu mente se ocupe de asuntos corporales, de las cosas que compras y de lo que es eminente de acuerdo con los valores del mundo, estás invitando al pesar, no a la felicidad. Importante cuestionamiento de Jesús. No es sino que nos preguntemos sinceramente cuánto tiempo le dedicamos a pensar en Dios y sus enseñanzas de amor, de perdón y de paz. Nos enredamos en los regalos transitorios y conflictivos del ego y dejamos de lado los regalos de dicha y paz de Dios. Dejamos de lado el mayor regalo de Dios, que es nuestro ser, nuestra identidad como hijos de Dios. En la lección de hoy Jesús nos propone hacer una lista de los verdaderos criterios con los cuales podemos poner a prueba lo que vayamos a elegir. Y si no satisfacen estos criterios, no valdría la pena desearlos. Jesús nos propone tener en cuenta dos leyes para elegir. La primera ley benévola dice: solo hay dos alternativas entre las que elegir, aunque parezca haber muchas. Elegimos entre el amor o el miedo, entre la paz o el conflicto, entre la verdad o la ilusión, entre el ego o el Espíritu Santo. Ya Jesús nos había enseñado en la lección 130: es imposible ver dos mundos, que es imposible ver el mundo real o del amor y el mundo del ego o del miedo al mismo tiempo. Es claro que tenemos que decidirnos por una u otra opción. Es más, siempre lo estamos haciendo, así no seamos conscientes de ello. La segunda ley benévola, nos dice Jesús, es: lo que elijas no puede aportarte solamente parte de tus resultados, pues en esto no hay términos medios. Cada elección que llevas a cabo o bien te aporta todo o bien no te aporta nada. No hay términos medios, dice Jesús. O bien la elección me aporta el todo de la creación de Dios, o la fragmentación de la fabricación del ego, que en últimas es nada. Además de las leyes para elegir, Jesús nos propone los siguientes criterios para elegir la mejor alternativa. Primer criterio de Jesús: si eliges algo que no ha de durar para siempre, lo que estás eligiendo carece de valor. Un valor temporal no tiene valor alguno. El tiempo no puede jamás anular ningún valor real. Lo que se marchita y perece jamás existió y no tiene nada que ofrecerle al que lo exige. Este se ha dejado engañar
por algo que no es nada, pero que se ha manifestado en una forma que él cree que le gusta. Jesús nos ha enseñado que lo real se relaciona siempre con Dios, es decir, con lo eterno. Este es el contenido. El mundo del ego está regido por la forma que cambia continuamente y está regido por los cambios del tiempo, de las circunstancias, de la búsqueda de lo que me puede supuestamente hacer feliz. Todo será, por lo tanto, transitorio y cambiante. Segundo criterio de Jesús. Si eliges quitarle algo a alguien, te quedas sin nada. Esto se debe a que cuando le niegas a alguien su derecho a todo, te lo niegas a ti mismo. El que trata de apropiarse de algo se ha dejado engañar por la ilusión de que puede ganar mediante la pérdida de otro. Las pérdidas, sin embargo, solo pueden ocasionar más pérdidas. La cuarta ley del caos que rige este mundo es aquella en la cual el ego atribuye valor a aquello de lo que se apropia. Es decir, que siempre existen ganadores y perdedores. Si le quito algo a alguien, hago realidad esta ley que no tiene nada que ver con las leyes de Dios de igualdad entre los hijos de Dios que gozan de perfecta abundancia. Tercer criterio de Jesús para elegir, sobre el que se basan los demás. ¿Por qué razón tienen valor para ti lo que eliges? ¿Qué es lo que hace que tu mente se sienta atraída por ello? ¿Qué propósito tiene? En esto es en lo que es más fácil caer en el engaño, pues el ego no reconoce lo que quiere. Al ego no le interesa averiguar por qué hace las cosas. Las hace sin tener claro para dónde va. De tal manera que el fracaso esté en la mira para poder decir, no resultó como lo esperaba porque los otros no hicieron lo debido, que se marca dentro de su filosofía de busca pero no encuentres, que es una filosofía que continuamente nos está llevando al fracaso. Cuarto criterio. Si sientes el más mínimo vestigio de culpabilidad a lo que has elegido, es que has permitido que los objetivos del ego nublen las verdaderas alternativas. Si una decisión me produce culpa es porque estoy siguiendo la lógica del ego que se basa en el pecado o separación o falta cometida en el pasado al creer en la separación de Dios, la cual me produce culpa en el presente y miedo por el posible castigo de Dios en el futuro. La culpabilidad me produce sentimientos de indignidad, de sentir que estoy cometiendo una falta o pecado que merece castigo. Cuando estoy en la culpa, me ataco a mí mismo porque me siento culpable, lo cual aumenta la culpa porque la culpabilidad es el resultado del ataque. Si siento la más mínima culpa, es porque el ego me está alejando de la alternativa de Dios. Tomar decisiones no es difícil. El ego es el que busca hacer compleja la toma de decisiones. Si seguimos los criterios que plantea Jesús, no será difícil. E iremos avanzando en nuestro proceso espiritual, teniendo en cuenta que al cielo se llega con las manos vacías y las mentes abiertas, las cuales llegan a Él sin nada
a fin de encontrarlo todo y reivindicarlo como propio, nos dice Jesús. Les deseo muchas experiencias con esta lección que contribuyan a su paz interior. Les recomiendo realizar esta lección como se les propone, de la mano de Jesús y del Espíritu Santo, y como siempre, sin olvidarse de reír. Muchísimas bendiciones. Jorge Luis Álvarez Castañeda.